Hola, muy buenos días a todos. De parte del equipo de Caintra Nuevo León, les doy la bienvenida al webinar ¿Cuánto pierde la empresa a causa del estrés financiero de tus colaboradores y cómo reducirlo? Donde conocerás herramientas para construir el bienestar financiero de tus colaboradores y así obtener mayor productividad, retención y atracción de talento. Me presento, mi nombre es Pilar Sánchez, soy coordinadora del área voluntarios de la Cámara y el día de hoy tengo el gusto de fungir como moderadora de esta sesión. Les recuerdo que sus micrófonos están silenciados, por lo que los invitamos a participar haciéndonos sus preguntas por medio de la herramienta de Q&A que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Agradezco la asistencia a nuestro invitado experto, de quien me permito leer una breve semblanza. Rafael Niel, Chief Operations Officer, co-founder y presidente del Consejo de la Academia MINU. Rafael cuenta con amplia experiencia en expandir y establecer diferentes empresas transnacionales en México. Hoy está a cargo de la operación y desarrollo de MINU. Inició su carrera profesional en la consultora Oliver Wyman Financial Services, donde llegó a ser partner con la oportunidad de encabezar proyectos para entidades financieras líderes a nivel local y global, en más de 12 países de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Posteriormente, se integró al Banco Sabadell México como Chief Operating Officer, encabezando la formación de un equipo de más de 500 personas en 3 años y el lanzamiento de 3 líneas de negocio: banca corporativa, banca de empresa y banca personal. A partir de 2019, decidió cofundar MINU, startup mexicana de bienestar financiero, cuyo componente social le permite regresar a México una parte de todo lo que le ha dado a nivel personal y profesional durante los más de 13 años en el país. Rafael es licenciado en Economía y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España, periodo durante el cual obtuvo una beca de intercambio con el Boston College. Cuenta con una maestría en finanzas y economía por la London School of Economics. Antes de cederle la palabra, le paso el micrófono a nuestra directora de marketing en Caintra, María Inés Gutiérrez, quien nos dará una breve introducción. Muchas gracias, Pilar. Muy buenos días, muy buenos días a todos. Estimados socios, me da muchísimo gusto tener este espacio para saludarlos. Les agradezco el tiempo que nos están dedicando el día de hoy. Y pues bueno, sin más ni más, a mí, además de darles la bienvenida, me gustaría mucho brindarles el contexto de cómo hoy Caintra tenemos pues la encomienda, ¿verdad? La encomienda muy, muy sólida de estar muy atentos a las oportunidades que se generan en el mercado, a las tendencias que pudieran traducirse en posibles soluciones innovadoras que puedan solucionar necesidades actuales de nuestros socios y de todos sus stakeholders, ¿verdad? Como sus colaboradores, sus familias, sus inversionistas y demás. Entonces, para nosotros, como Caintra, con este compromiso, ¿verdad? De ser referencia, de siempre estar anticipados, pues bueno, realizamos muchos exploratorios y llegamos a esta alianza que hemos suscrito con MINU, justamente para ofrecer en conjunto y acercar a nuestra comunidad industrial esta solución que reconocemos sumamente innovadora y que aparte coincide con valores, porque tiene al final del día también tiene un compromiso social de educación, de cómo generar una salud financiera en los mexicanos, una educación propia para todos nuestros colaboradores. Y pues bueno, encantados de poder darle vida a esta alianza y acercar esta solución. Antes de cederle la palabra a Rafa, me gustaría nada más reconocer algunos atributos que estamos vivenciando, porque déjenme comentarles que este servicio actualmente se está vivenciando en Caintra. O sea, nosotros en Caintra no somos capaces de recomendar o de poner sobre la mesa una solución si es que antes no la vivimos, ¿verdad? En carne propia, y es justamente el caso de este beneficio. Yo me gustaría resaltar cuáles son los atributos que percibimos, pues sin duda una parte de inmediatez, y ahorita que Rafa aborde todo el tema
con todo el contexto, ¿verdad? Del tema que nos trae hoy aquí a esta reunión, pues vamos a ver el valor de la inmediatez, el valor de la seguridad, el valor de la confianza y muchos otros atributos que vamos a ir desdoblando y entendiendo durante su presentación y su conversación que hoy ha tenido a bien tener con nosotros. Pues sin más, Rafael, te paso la palabra. Muchísimas gracias por tu acompañamiento en este día y pues muchas gracias, a disfrutar tu conversación. Buen día a todos. Muchísimas gracias, María Inés. Muchísimas gracias, Pilar. Buenos días a todas, buenos días a todos, buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí. Muchísimas gracias a la CAINTRA para permitirnos compartir con la comunidad y hablar de este tema. Déjenme, les voy a presentar. Listo, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Perfecto, pues este es un tema súper interesante. Yo creo que podríamos hablar horas. Y además es un tema muy interesante porque me imagino que nadie en la audiencia o pocos en la audiencia tienen la respuesta a la pregunta. ¿Cuánto pierde tu empresa a causa del estrés financiero? ¿Y cómo reducirlo? Yo le añado un tagline, sin incrementar compensación monetaria, ¿no? Sin incrementar salarios, ¿no? Entonces, eso es algo súper interesante. Y déjenme darles un poco de contexto, ¿no? Yo creo que desde antes de la pandemia ya había una tendencia en el mundo de capital humano de procurar el bienestar de los trabajadores, ¿no? Yo creo que ya venía desde hace años, muy enfocado, diría yo, sobre todo más a la salud física que a la salud financiera. Salud física ya había, digamos, políticas, digamos, o de seguros de gastos médicos mayores, incluso políticas de tamizajes. Había mucho más conciencia sobre eso. Se puso muy de moda también el beneficio, digamos, de subsidiar membresías en gimnasios. Y yo creo que ese humanismo ha seguido la tendencia, pero yo creo que ha tenido un punto de inflexión, un cambio importante a partir de la pandemia. Yo creo que el bienestar más holísticamente hablando, incluyendo sobre todo temas de bienestar financiero, ha adquirido mucha importancia por las consecuencias y los estragos que la pandemia ha generado en millones de personas y en millones de familias en México, ¿no? Entonces, yo creo que desde un poco antes de la pandemia, un informe del IMSS alertó sobre todo el tema del estrés, el estrés laboral. La NOM 035 también puso mucho énfasis en ese estrés laboral y muchos de los estudios indican que una de las principales causas de ese estrés es el estrés financiero, ¿no? Y eso es algo que ha ido creciendo en conciencia. Nosotros igual lanzamos encuestas periódicamente, constantemente con recursos humanos y creemos que la importancia del bienestar de manera holística y abordando mucho cada vez más el bienestar financiero ha ido adquiriendo relevancia. Y eso porque tiene una lógica muy relevante. Digo, ¿cuál es el rol de las empresas? Evidentemente es ser mejores, el mejorar todos los días, el ofrecer mejores servicios, mejores productos a sus clientes y claramente el principal activo que tienen todas las empresas es su gente y muchas veces y casi siempre el crecimiento personal de la gente va acompañado de crecimiento profesional. Hace unos años tuve la ocasión de participar en un foro, digamos, de discusión con Richard Branson, el famoso empresario, multiemprendedor, tiene cientos de empresas, muchas de ellas exitosas. Virgin, digamos, es su empresa más conocida. Y él lo decía constantemente, ¿no? Él decía en su política, él es un pionero en beneficios flexibles, es un pionero en temas de vacaciones ilimitadas y que sea a decisión de los trabajadores y directivos. Y él lo decía constantemente, happy employees, happy customers, happy investors. Y es algo que va muy de la mano. Entonces hablaremos mucho de esto hoy, pero nos centraremos sobre todo en el bienestar financiero, ¿no? ¿Y cuál es el contexto, el punto de partida en México, ¿no? El punto de partida en México es que tenemos un problema terrible, ¿no? Y eso es un poco el punto de partida de Minu. Cuando fundamos Minu, tenemos una misión muy clara, mejorar salud financiera, es porque nos enamoramos de este problema, ¿no? 7 de cada 10 trabajadores en México cuenta con problemas financieros, ¿de acuerdo?
y eso no lo decimos nosotros, esto lo dice la encuesta de inclusión financiera que hace todos los años el INEGI con la Comisión Nacional Bancaria. El 90% de los trabajadores no saben muy bien cómo equilibrar sus ingresos y sus egresos, y eso hace que 3/4 partes de los mexicanos vivan al día, nómina en nómina, sin ningún tipo de posibilidad de ahorrar o sin ningún tipo de colchón para poder afrontar imprevistos, ¿no? Y eso es punto de partida, digamos, de la realidad en México, ¿no? Eso hace que más del 85% de los trabajadores no puedan cubrir emergencias, como decía, imprevistos. Puede ser una emergencia médica, puede ser una reparación del carro, puede ser cualquier otro tipo de emergencia, un gasto por encima de lo esperado, una factura por encima de lo esperado, y que por eso hoy la gente recurre a préstamos, ¿no? O sea, no hay soluciones buenas de liquidez y la gente recurre a préstamo. Por eso en México hay 5.000 casas de empeño, hay 10.000 SOFOMES, hay multitud, digamos, de opciones, de alternativas de préstamos nómina, préstamos inmediatos en línea, y eso hace que muchas veces la gente tenga que recurrir a estas soluciones que únicamente generan un círculo vicioso, que estamos hablando de tasas de hasta cientos por cien de tasa efectiva anual, y que luego evidentemente eso genera una presión con esos intereses sobre los ingresos de las personas, que genera un círculo vicioso y empeora más que nada el problema, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas de México. Por eso hoy el endeudamiento de los mexicanos es muy elevado, es 3 veces su sueldo. Es decir, el endeudamiento promedio de los mexicanos es 35,000 pesos, sin contar préstamos hipotecarios. Aquí estamos únicamente contando lo que son créditos personales, tarjetas de crédito, ¿de acuerdo? No estamos contando créditos personales. Y si a esto le sumamos, sí, los préstamos hipotecarios, que es fundamental, digamos, para personas, familias, intereses bancarios, emergencias que pueden surgir, gastos del día a día, evidentemente todo esto genera una ansiedad y una vulnerabilidad en las personas que les hace tomar malas decisiones y que evidentemente pues, le genera ese estrés financiero que hoy afecta a más del 70% de los mexicanos, ¿no? Entonces, es el punto de partida, esa falta, digamos, de educación financiera y que muchas veces lleva a tomar decisiones incorrectas, ¿de acuerdo? Y eso, digo, algunos datos interesantes aquí también, ¿no? O sea, un tercio de los mexicanos pide prestado para gastos recurrentes, temas de alimentación, temas de transporte, etcétera. Y mucho de eso, la base es la falta de educación financiera. También, según el INEGI, la Comisión Nacional Bancaria, un tercio de los mexicanos es analfabeto financieramente hablando, 2/3 de los mexicanos tienen conocimientos muy deficitarios de educación financiera. Entonces, estamos partiendo de una base, digamos, donde falta una educación financiera claramente en la sociedad, donde tenemos salarios bajos comparados con otros países de la OCDE, y tenemos una serie, digamos, una mala toma de decisiones por parte de las personas que están asumiendo, digamos, y que están generando un estrés y una falta de bienestar financiero y falta de bienestar en general en las personas. Y muchas empresas dirán, ¿y eso cómo me afecta a mí? ¿No? O sea, son trabajadores, tienen su vida y ellos toman sus decisiones, pero eso no es correcto, ¿no? Eso, nosotros estamos convencidos que eso genera un costo enorme para las empresas, ¿de acuerdo? Y aquí hay varios datos interesantes y son como 2 vías por las que genera un costo. Uno por el tema de productividad, y ahora hablaremos de eso, y el otro por el tema de rotación, ¿de acuerdo? O sea, creemos que el estrés financiero es una causa directa, tanto en términos de rotación como en términos de baja de productividad de las empresas. Un estudio de MedLife del año pasado dice que el 80% de los trabajadores admiten que sus finanzas personales han afectado su productividad en el trabajo, ¿de acuerdo? Y es muy, digo, lo vemos en el día a día, entiendo muchos de la audiencia, son equipos de recursos humanos, son equipos de nómina, del equipo nómina, de finanzas, y lo ven en su día a día, ¿no?
la gente está preocupada y la gente se mueve, pues o en caso de situación de necesidad, de estrés financiero, pues se tiene que mover pidiendo la ayuda a los compañeros, y eso evidentemente lo hacen durante el horario laboral. Se tienen que mover pidiendo ayuda a recursos humanos, y eso evidentemente también lo hacen durante el horario laboral y consume tiempo tanto el trabajador como recursos humanos, o lo tienen que ver con soluciones con entidades financieras que laboran durante horario laboral. Y por eso nosotros calculamos que una persona que esté sufriendo, que tenga síntomas de estrés financiero, al menos le va a dedicar entre 3 y 6 horas semanales de su jornada laboral a tratar de arreglar esos asuntos financieros, ¿de acuerdo? Y muchos son burocracias, son engorrosos, solicitudes de crédito, solicitudes a la caja de ahorro, y con recursos humanos, y con familia, y con amigos, las famosas tandas, o sea, son temas que se manejan, digamos, dentro del horario laboral, ¿de acuerdo? Y eso evidentemente es una baja en la productividad de esas personas, que afectan y tienen un costo directo para las empresas. Y eso lo vemos. Nosotros, digamos, trabajamos con casi 100 empresas, en casi 200.000 trabajadores, y lo vemos. La gran mayoría del uso de Minu, que luego más adelante os contaré, sucede en horario laboral. O sea, el pico, digamos, de transacciones, digamos, que hacen a través de Minu, sucede en horario laboral. En el caso de Minu no hay problema, porque estamos hablando de una transacción que dura 1, 2, 3 segundos. Eso es algo inmediato. Pero en caso de otras soluciones, evidentemente, pues la gente dedica más tiempo de lo que quizás nos gustaría, ¿de acuerdo? Entonces, el otro componente es la rotación. O sea, evidentemente, pues la gente que sufre estrés financiero, que siente que no llega, que siente que no puede cumplir con sus obligaciones día a día, pues evidentemente pues, se va a la competencia, se va por ganar, que sea 500 pesos más, 1.000 pesos más, y eso evidentemente pues también es un costo enorme para las empresas. Trabajamos con muchas empresas tratando de reducir esa rotación a través de ofrecer mejores beneficios, porque estamos hablando de empresas con niveles de rotación del 100%, del 50%, 30%. Son niveles de rotación muy elevados que evidentemente tienen un costo, tanto costo administrativo por parte de las empresas de reclutar, de buscar candidatos, como un costo de productividad, porque hay una curva de aprendizaje. Cuando se va alguien que ya conocía, digamos, tenía las capacidades y tenía la capacitación, digamos, para ejercer un rol, pues, digamos, es un problema de productividad el reemplazarlo, al menos durante los primeros 3 a 6 meses. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto suma, digamos, como costos para las empresas. Hay otra casuística, digamos, que también estamos viendo, analizando, no la cuantificamos aquí, pero también gente con problemas de estrés financiero son más susceptibles, digamos, de poder caer, digamos, ante un tema de fraude interno, etcétera. Entonces también estamos viendo eso como una potencial pérdida, digamos, para las empresas, ¿de acuerdo? Pero conociendo todo este contexto, estas cifras tan alarmantes, quieren saber cuánto pierde su empresa por la falta de bienestar financiero o el estrés financiero de sus trabajadores. Nosotros tenemos la respuesta. Tenemos una calculadora que pueden acceder desde la página web. Vamos a hacer un ejemplo ahora en genérico. Si están viendo la calculadora, ¿verdad? Sí. Es una calculadora que cuantifica todos estos elementos que ya estaba justo comentando ahora. Vamos a hacer aquí un ejemplo genérico para una empresa de 1.500 trabajadores, que tienen un salario promedio mensual, digamos, de 15.000 pesos, y donde le ponemos con un nivel de estrés medio, ¿de acuerdo? No nos vamos al límite, no nos vamos hacia abajo, pongamos algo medio. Cada uno de ustedes puede jugar con la calculadora. Está en nuestra página minu.mx. Ahí pueden encontrar la calculadora. Y vamos a ver, digamos, cuánto es el coste. Para esta empresa estamos hablando de un coste anual de más de 13 millones de pesos, ¿no? O sea, no es nada desdeñable, ¿no? Evidentemente, si aumentamos el nivel de estrés, pues ese costo va incrementando, ¿de acuerdo? Hasta 22. Vamos a hablar de una empresa de este tamaño, 1.500 trabajadores, más o menos un costo entre 13 y 22 millones de pesos, que no es nada desdeñable, especialmente en una situación como la actual, en la que estamos muy enfocados
en muchas empresas están enfocadas en reducción de costos o en contención de costos, dada la situación, digamos, económica o macroeconómica del país. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que tener conciencia de que, evidentemente, el estrés financiero de nuestros trabajadores, de nuestro personal, influye y tiene un costo directo para la empresa. Entonces, ¿cómo lo atacamos? Perdón, regresamos. Entonces, ¿cómo atacamos este costo? ¿Cómo podemos reducirlo sin tener que incrementar, evidentemente, la compensación? ¿De acuerdo? Así lo comentamos antes. Uno de los principales pilares, nosotros creemos que la educación, el proveer herramientas a los trabajadores es parte de esta política, digamos, humanista de las empresas hacia sus trabajadores, ¿no? Es necesario, primero, educarles para que puedan hacer un buen uso de las herramientas que posteriormente podamos darles también a los trabajadores, ¿de acuerdo? La educación, nosotros, como decía antes, estamos hablando de que 1/3 de la población mexicana es analfabeta financieramente hablando y 2/3 tienen conocimientos muy deficitarios, ¿de acuerdo? Luego les hablaré de Academia Minu, que es una iniciativa dentro de Minu que fomenta la educación financiera en los trabajadores. Y estamos hablando de educación muy básica, ¿de acuerdo? Estamos hablando que la gente entienda cómo hacer un presupuesto, ¿no? O sea, cómo presupuestar y entender mis ingresos, entender mis egresos, cuáles de esos egresos son prioritarios y cuáles no son prioritarios. Que la gente entienda también cuáles son las implicaciones del uso de deuda, conceptos básicos de la tasa, cuánto acabaré pagando, ¿no? Yo creo que digamos, la regulación mexicana de publicar el CAT, yo creo que entra, digamos, es poco intuitiva, digamos, ¿de acuerdo? O sea, no sé si han leído ustedes la regulación de cómo se calcular el CAT, o sea, es regulación pública, digamos, de Banjico, pero es una fórmula muy compleja, ¿no? O sea, que yo tenía que tener un CAT del 50%, y realmente cuánto voy a acabar pagando, porque realmente en una tarjeta de crédito, por ejemplo, luego lo veremos, ¿no? Pero un CAD del 50%, si yo voy revolviendo y únicamente pagando el mínimo, al final voy a acabar pagando posiblemente casi más del doble por la compra que hice, ¿no? Si la compra valía 1.000, me va a acabar costando 2.000 pesos, ¿no? Entonces, ese tipo de conocimiento, cuál es un plazo de un crédito, cuánto voy a acabar pagando en intereses, cómo se utilizan las tarjetas de crédito y para qué no se utilizan tarjetas de crédito. Esos son los elementos básicos de educación financiera que la gente necesita entender para poder tomar mejores decisiones. Y eso tiene un beneficio muy claro, tanto para la empresa como para los trabajadores. De cara a la empresa, mejora el ambiente laboral. Todos hemos vivido situaciones, yo manejaba también un área de recursos humanos en el banco, en Banco Sabadell, manejaba un equipo también importante, de tamaño, y no faltaba el día que no hubiese gente, digamos, pidiendo ayuda a recursos humanos o gente pidiendo ayuda a compañeros o compañeros quedando mal con compañeros. La verdad que sí crea un ambiente laboral, digamos, a veces complicado, ¿no? Entonces es súper importante el poder evitar estas situaciones. Un incremento de productividad, evitar el ausentismo, evitar, digamos, el que la gente esté en horario laboral dedicándole tiempo a resolver asuntos personales de finanzas personales, cuando eso se pudiese resolver de manera mucho más rápida. Reducción de rotación del personal, como decía, la gente a lo mejor prefiere no ganar 1.000 pesos más, pero a cambio de tener otro tipo de soluciones como beneficios flexibles, como el salario on demand, como otro tipo de políticas de beneficios que luego a continuación veremos, ¿no? Pero a lo mejor es tratar, digamos, de entender cuáles son las necesidades de la gente, y eso puede evitar gran parte de la rotación. Aprovechar los beneficios, que la gente utilice los beneficios que las compañías ponen a su disposición. Creo que a veces las compañías tienen que ser mucho más proactivas, digamos, en explicarles cuáles son los beneficios de utilizar las políticas de compensación que tienen establecidas para los trabajadores, para que lo utilicen realmente y lo puedan aprovechar. Creo mucho, a veces es un tema más de comunicación y de entendimiento, y
todo un programa de educación, evidentemente, pues irá en esa vía, ¿no? Mayor lealtad del equipo, compromiso con la empresa, agradecimiento, digamos, a la empresa la percepción, digamos, de empresa como socialmente responsable que se preocupa por las necesidades reales del trabajador, ¿de acuerdo? En los trabajadores, pues muy parecido, mejor ambiente laboral, mejor rendimiento, reducción del estrés financiero, tener un salario emocional a la que la empresa le da una serie de herramientas en educación, soluciones para bienestar, tanto financiero como holístico, pues evidentemente eso lo percibe muy positivamente sin tener que incrementar salarios, agradecimiento hacia la empresa, mejor calidad de vida, empoderamiento, ¿no? Y el poder cumplir metas personales y sus sueños personales, que es algo que comentaba antes, el crecimiento personal se traduce en crecimiento profesional, entonces esa calidad de vida pues va también a favor de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces son los beneficios que nosotros vemos de un programa de educación financiera acompañado, digamos, de una serie de políticas y de compensaciones y retribuciones que luego ahora veremos, ¿no? De serie de beneficios. Entonces, ¿cómo empezamos esa conversación con los trabajadores cuando hablamos de educación financiera, ¿no? O sea, es algo, y digo, insisto mucho, hay que partir por lo básico, ¿no? Entonces, creemos que hay una conversación de la empresa hacia el trabajador para entender cuál es el nivel de salud financiera de ese trabajador. Primero es si tienen metas financieras o no. O sea, si no hay objetivos es difícil, digamos, establecer el camino, ¿no? Entonces, el que la gente tenga esas metas financieras, el que se establezcan ciertos objetivos, y pueden ser objetivos muy básicos. Hay mucha literatura sobre educación financiera en empezar, digamos, con algo muy básico, donde la gente pues destine el 50% de sus ingresos a temas más relevantes, como el hogar, la casa, a lo mejor el carro. Eso es digamos, temas más de inversión, digamos, a medio y largo plazo. Un 30% lo destinen a sus gastos recurrentes del día a día, ¿de acuerdo? Comida, transporte, y que un 20%, el objetivo debería ser un objetivo de ahorrarlo, establecer un plan de ahorro, ya sea ahorro más a corto plazo, ya sea un ahorro más a largo plazo o medio plazo con fondo de ahorro, ya sea un ahorro más a largo plazo para temas de retiro. Pero al menos el que la gente tenga esos objetivos y que podamos hablar con las personas de establecer ciertos objetivos para cumplir sus metas es el punto de partida, ¿de acuerdo? El segundo punto es que la gente entienda cuál es el nivel de endeudamiento sano y no sano, ¿de acuerdo? Y eso, digo, los financieros que estén escuchando en la audiencia, que es más de uno, pues lo tienen muy claro cuando como empresas hablamos con los bancos. Los bancos tienen criterios muy claros de cuál es el nivel de apalancamiento que permiten a una empresa en función de su capital y en función de sus ingresos, cuál es el porcentaje de servicio de la deuda, es decir, qué porcentaje de sus ingresos deben destinar a pagar, digamos, a repagar la deuda. Hay como unos parámetros muy claros y muchas veces yo creo que la gente, nuestros trabajadores, no tienen claro eso, no tienen claro cuál es el monto límite de endeudamiento, es decir, o sea, cuánto muchas veces hay un malentendimiento, por ejemplo, de utilizar tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito no es una extensión de nuestros salarios, es una herramienta, es una herramienta de liquidez, pero no tanto una herramienta de financiamiento. En muchos casos, mucha gente que utiliza un crédito para pagar otro crédito y genera, digamos, un ciclo vicioso. Hay que tener un entendimiento claro de cuál es un endeudamiento sano y no sano. O sea, qué nivel de ingresos puedo dedicar, qué nivel de apalancamiento puedo asumir en función de mi nivel de ingresos, ya sea para endeudamiento a largo plazo, estamos hablando de un crédito hipotecario versus un endeudamiento a medio plazo, compra de un carro o un endeudamiento a corto plazo para afrontar alguna emergencia o alguna reparación del hogar, etcétera, etcétera. Entonces, el que la gente entienda esos conceptos básicos también le va a ayudar muchísimo para evitar tomar decisiones incorrectas. Y el tercer punto es el historial crediticio. ¿Cuál es? La respuesta a esto, si le preguntas, ¿tienes buen historial crediticio? La respuesta a esto de la gran mayoría de gente va a ser, no lo sé. Y es algo que sorprende. O sea, mucha gente no conoce su historial de crediticio. Un tercio de los mexicanos tiene mal historial de crédito. Un tercio, es un dato elevadísimo. Y que la gente entienda comprenda la importancia de tener una buena reputación en el buró de crédito
y que evite tomar decisiones incorrectas, cortoplacistas, que le puedan luego perjudicar para decisiones más relevantes en su vida, como la adquisición de vivienda o para algunos o niveles de endeudamiento, digamos, que sean más necesarios en sus metas en la vida. Eso es fundamental, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que estos 3 puntos son críticos para poder empezar a platicar sobre educación financiera hacia los trabajadores, ¿de acuerdo? Y aparte de eso, os queríamos dar 8 consejos que creemos que ayudarán a los trabajadores a tener una mejor salud financiera y la que creemos que las empresas pueden abordar sin tener que afrontar gastos directamente, ¿no? Insisto mucho en eso. No estamos hablando, evidentemente, un salario justo, una compensación justa es fundamental, pero cómo incrementamos la percepción de salario emocional, de beneficios, de compensaciones, sin tener que invertir por parte de la empresa. Entonces, con estos 8 consejos, eso os va a ayudar y estamos convencidos de que eso mejoraría la salud financiera de vuestros trabajadores y podríamos bajar ese costo para la empresa de los 22 millones de pesos que veíamos para esa empresa, ejemplo, poder reducirlo, digamos, a lo mínimo, a la mínima expresión. Primero, hablamos de retribución flexible, ¿no? Y yo creo que es en una época en la que sobre todo las nuevas generaciones cada vez están tomando más predominancia dentro de las plantillas de las empresas y eso va a ser cada vez mayor, el one size fits all no puede funcionar, es decir, no pueden ser los mismos beneficios para todos, porque tenemos trabajadores en situaciones de vida muy distintas, ¿no? Tenemos alguien que esté cerca de su retiro, a alguien que acaba recién egresado de la universidad, que ya es generación, ya no me acuerdo, de generación Z debe ser, ya, pero y entre medio pues tenemos millennials, tenemos distintas generaciones en distintos momentos de su vida, pensando con distintas prioridades. Entonces, estamos convencidos de que el mismo esquema, digamos, de mismos beneficios, no funcionan para todos igual, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de ejemplos, evidentemente, pues muchos ejemplos, ¿no? Pero temas de vales de despensa, temas de gimnasio, temas de guarderías, pues evidentemente no todo el mundo lo valora de la misma forma. Entonces, creemos que la retribución flexible, el que una parte del sueldo se reciba en dinero y que otra parte pueda ser en productos servicios, que la gente pueda elegir de un abanico, eso creemos que es hacia dónde van las mejores prácticas, digamos, en términos de retribución y sobre todo de cara a una mejor percepción por parte del trabajador y una mejor capacidad del trabajador de manejar sus finanzas personales, ¿de acuerdo? El segundo consejo es ejecutar políticas de compensaciones y beneficios, pero que vayan al día a día del trabajador, ¿de acuerdo? O sea, evidentemente, todo el mundo tiene un teléfono, la penetración de smartphone en México es casi el 100%, entonces todo el mundo tiene un smartphone, todo el mundo tiene que pagar por un plan de teléfono o por una renta del mismo o por tiempo aire. Casi todo el mundo ya utiliza servicios como Netflix o Spotify, y eso es lo que está en el día a día, ¿no? Entonces, que las empresas puedan ofrecer o establecer acuerdos para poder ofrecer mejores condiciones en esos servicios del día a día, eso va a tener también un impacto muy positivo en el bienestar financiero, el bienestar holístico y el bienestar financiero de esos trabajadores, ¿no? Porque estamos metiendo en su día a día son temas de transporte, el vales de despensa va también en esa línea, evidentemente, todos tenemos que comer. Entonces, esos son los beneficios que creemos que también pueden mejorar mucho ese bienestar financiero de los trabajadores. El tercero es integrar programas de educación financiera orientado al ahorro. Nosotros en Minu estamos convencidos, y os explicaré un poco más de Minu, pero estamos convencidos de que el objetivo final es que la gente debería ahorrar para poder afrontar imprevistos, digamos, tener un colchón de seguridad, ¿no? Y yo creo que esta pandemia, esta crisis, nos lo ha mostrado muy claramente, ¿no? Y ese colchón de seguridad de 3 a 6 meses de tu salario para poder afrontar cualquier imprevisto, cualquier eventualidad, eso la gente, yo creo que tenemos que establecer esa cultura, ¿de acuerdo?
y que no, hemos visto que realmente en la pandemia pues ha agarrado mucha gente desprevenido, ¿no? Y si no, basta ver los datos de retiros de los Afores. O sea, los retiros de los Afores han incrementado más del 300% respecto al año anterior. Es una cifra brutal, cerró casi con 20.000 millones de pesos retirados el año pasado. Estamos diciendo que la gente ha tenido que tirar de sus fondos de ahorro para el retiro para poder subsistir durante esta crisis, esta pandemia, ¿no? Entonces, eso es algo tremendo. Entonces, el enseñar, digamos, el educar a la gente a que se establezcan esas metas, digamos, para tener ese colchón, digamos, de salvaguarda en base a ahorros para poder afrontar emergencias, en lugar de tener que pedir préstamos, o también el establecer objetivos de ahorro para metas o sueños concretos, porque quiero hacer un viaje, porque quiero comprarme el nuevo celular, y que la gente, pues digamos, educarlos para que eso se haga a través de fomentar el ahorro y ahorrar para conseguir ese objetivo, en lugar de endeudarme para disfrutar del bien y luego tener que sufrir durante cierto tiempo pagándolo, digo que eso tenga implicaciones peores porque no puedo pagarlo, entonces me meto en un círculo vicioso, ¿de acuerdo? Entonces, esa importancia del ahorro, ya sea como para afrontar emergencias, colchón, como para cumplir sueños y metas, creemos que es fundamental, ¿no? Entonces hay programas, igual luego veremos dentro de Minu, lo que es Academia Minu, programas de educación financiera que van justos enfocados en el mundo del ahorro. El cuarto es brindar flexibilidad en asistencia al trabajo. Pensamos que es de las pocas cosas buenas que nos ha dejado esta pandemia, y es que muchas empresas nos hemos dado cuenta, nos hemos dado cuenta, me incluyo a mí mismo, que sí se puede, ¿no? Se puede ser productivos, se puede ser efectivos en trabajo remoto, teletrabajo, y eso contribuye también al ahorro de gastos para los trabajadores. O sea, mucho ahorro en transporte, en comida fuera de casa, en compras impulsivas, porque la gente no tiene, digamos, esa necesidad, digamos, de trasladarse, y tampoco no recibe esos estímulos que posiblemente antes recibía y que le generaba ciertos gastos, digamos, impulsivos, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo vemos. De hecho, es uno de los grandes temas, hablan los economistas ahora, de la recuperación económica, del ahorro generado durante COVID, que eso debe ser uno de los elementos para la recuperación económica, ya sea en viajes que no ha hecho la gente, ya sea en gastos que no ha asumido, y que eso ahora nos va a facilitar la recuperación en los siguientes años, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante, y muchas empresas se han dado cuenta ya que no tiene sentido el que la gente regrese a trabajar para hacer trabajo individual. Sí, evidentemente hay dinámicas de equipos, y hay dinámicas de trabajo en equipo que sí son relevantes para donde nos juntemos, pero que sí, evidentemente, esa flexibilidad también supone ahorro y mayor bienestar financiero en los trabajadores. El 5 es igual, dar herramientas, dar educación sobre hacer un buen uso de las tarjetas de crédito, ¿no? Y antes comentaba, ¿no? La tarjeta de crédito no puede ser una extensión de mi salario, es una herramienta de liquidez, quizás no tanto de financiamiento, o si es de financiamiento, sí es importante que los trabajadores entiendan las implicaciones que tiene eso. Por eso le puedes dar una herramienta, una calculadora muy sencilla a los trabajadores para que entiendan que algo que compren a través de una tarjeta de crédito y que lo financien a X meses, ya sea a 10 meses o a 15 meses o a 20 meses, cuánto realmente le va a costar ese bien, ¿no? Y eso es importante. Eso es lo que utilizan muchas de las cadenas, pues, Coppel y FAMSA, Electra, etcétera, donde ves algo que cuesta 1,000 pesos o X pagos semanales de tanto, ¿no? O sea, cuánto cuesta, además, que la gente entienda también este tipo de cuál es el costo real para ellos, cuánto van a acabar pagando. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Yo no sé, digo, yo, aunque no tenga el acento, o mantenga el acento español, llevo 14 años ya, no 13 años, como decía Pilar, llevo 14 años en México, estoy tropicalizado, pero en 14 años no he sido capaz de entender cómo funcionan las tarjetas de crédito en México. En España, donde vengo yo, todos somos totaleros, casi no hay revolvencia, casi no, la gente no utiliza la tarjeta de crédito como medio de financiamiento.
normalmente es un medio de liquidez y luego al final la fecha de corte lo liquidas, ¿no? Totalero. En México más o menos el 50% de los usuarios de tarjetas son totaleros, un 50% de los usuarios son revolventes, ¿no? Que revuelven y pagan el mínimo, pagan una parte y van revolviendo. Yo jamás he sido capaz de entender un estado de cuenta, he visto amigos o pareja, etcétera, nunca he entendido un estado de cuenta de una tarjeta de crédito. Entonces, es algo complejo, por lo que decimos, por ejemplo, darles una calculadora para que la gente entienda cuánto realmente le va a acabar costando el bien que compró con la tarjeta de crédito. Eso es muy importante, ¿no? Y entender esas fechas de corte, realizar los pagos a tiempo, el pagar más de la cuota mínima. Entender todos esos elementos, esos conceptos, le van a facilitar la vida al trabajador y evitar meterse en problemas que luego le van a repercutir negativamente en su salud financiera. El sexto punto, el sexto consejo es hacer programas a largo plazo. Yo creo que hasta ahora hemos hablado mucho del día a día, digamos, y del corto plazo, pero yo creo que la educación también tiene que enfocarse hacia el futuro, hacia el largo plazo, ¿no? Y que la gente entienda qué significa el ahorro de cara a su jubilación. De hecho, nosotros, luego lo cuento en Academia Minu, pero hacemos un webinar cada mes con una temática y justo hace 2 meses fue sobre la Afore, ¿no? Lo que no te han contado sobre tu Afore. Y eso es importante, ¿no? O sea, el educar a los trabajadores en que entiendan cuáles son las implicaciones a largo plazo, ¿no? De cuánto están ahorrando para su Afore, pero qué significa si siguen con ese nivel de ahorro, qué va a significar en el día que se jubilen, ¿no? Donde evidentemente, pues, digo, salió hace poco el debate, hace unos meses, incluso López Obrador lo comentaba, digo, las bajas pensiones que esperan, digamos, sobre todo a los trabajadores que ya entraron en el plan con los afores individualizados, ¿no? Entonces, eso es importante que la gente lo entienda, que la empresa pueda ofrecer también a lo mejor herramientas o educación sobre qué significan aportaciones voluntarias del afore y qué ventajas fiscales pueden tener, así como otros planes privados de pensión o de retiro, o que la gente al menos tenga claro de cuál es su visión sobre el retiro. O sea, si quiere construir un patrimonio para poder vivir ese patrimonio, si quiere construir algún negocio, o sea, qué significa, cuáles son las opciones, pero sobre todo pensando a largo plazo, ¿no? Pensando en el futuro. El séptimo consejo es hablarles mucho sobre los gastos hormiga o gastos vampiro. A todos nos gusta mucho el concepto gastos vampiro, ¿no? Normalmente se conoce más como gastos hormiga, porque sí es increíble, la verdad que hemos hecho análisis y lo hemos aterrizado mucho, hemos hecho encuestas con trabajadores, esos son datos que luego sorprenden, ¿no? Es increíble la cantidad de dinero que se puede llegar a gastar un trabajador en este tipo de gastos, ¿de acuerdo? Estamos hablando del café, del refresco, de los cigarros, de los dulces, de las botanas, donde la verdad que este es un ejemplo que tenemos aquí con un sueldo de 10.000 pesos mensuales. Son unos gastos vampiro que no son tan descabellados, es decir, un café de lunes a viernes que le cueste 20 pesos. Digo, aquí no estamos hablando ya no estamos hablando de irse a un Starbucks donde le va a costar posiblemente el doble o 3 veces más. Un dulce después de la comida, una coca un par de veces a la semana, algunas salidas con los amigos en los que a lo mejor vas a tomar una cerveza, más una botana, te acaba costando 300, 400 pesos, chicles, galletas, y este trabajador se podría estar perfectamente gastando 1.800 pesos al mes, que estamos hablando de un 18% de su sueldo, o 21.000 pesos, 22.000 pesos al año, que estamos hablando de 2 meses de sueldo. Entonces, eso es algo muy relevante, o sea, el dar conciencia de este tipo de gastos, microgastos, que parece que no, pero sí que van sumando, darles conciencia a los trabajadores, igual darles herramientas, hacer un ejercicio de que ellos aterricen, digamos, cuáles son esos gastos y hacerles conscientes de ellos, también es algo que va muy en pro de su salud financiera, ¿de acuerdo? Y el último consejo es implementar el salario on demand. Así como hablamos de beneficios flexibles y que no todos los beneficios encajan, digamos, a todos los trabajadores, pues pasa un poco lo mismo con el pago de la nómina. Y ese es un beneficio innovador que le permite al trabajador
el cobrar su sueldo el día que quiera, ¿de acuerdo? Sin necesidad de esperar al día de la nómina, ¿de acuerdo? Porque al final, en los días de nómina nos hemos acostumbrado, es un status quo, nos hemos acostumbrado a que nos paguen el día 15 o el día 30, pero difícilmente nuestras necesidades financieras están alineadas a esos días. Y es la realidad, normalmente las escuelas se pagan hasta el 10, los recibos de la luz llegan cuando llegan, las tarjetas normalmente cortan el 25, el 26, y por el tema generacional que hablamos antes de que estamos acostumbrados a que todo sea en demanda, el transporte, la comida es en demanda, el contenido que vemos en la televisión ya es a demanda. Estamos acostumbrados a que todo sea demanda, menos lo más importante para nosotros, que es nuestro salario. Y por eso el 14 de febrero es el 14 y no el 15, y a lo mejor para nuevas generaciones es muy relevante, o el Día de las Madres es el 10 de mayo en lugar del 15, ¿no? Entonces, estamos convencidos de que ese empoderamiento también ayuda a la gente a mejorar el manejo de sus finanzas personales. El no llegar, digamos, a la fecha de corte y que automáticamente me genere unos intereses, una comisión de 700, 800 pesos mínimo, el no poder pagar el factura de la luz a tiempo y me genera un recargo de lo que es de X pesos, o el que me corte la línea del teléfono, o el que no pueda invitar a cenar a mi pareja el día 14 porque la nómina me la pagan el 15. ¿De acuerdo? Entonces, estamos convencidos de que esa es la tendencia. Ahora voy a mostrar algunas cifras ya en otros países, en Estados Unidos. Estamos convencidos de que esta es una tendencia en mejores prácticas en capital humano y en compensación y beneficios. ¿De acuerdo? Y ahora os voy a explicar un poquito más qué significa. Y eso es donde en Minu somos pioneros y somos los líderes en el mercado en salario on demand, y por eso justo vamos a entrar en esa parte. No sé si vamos bien hasta ahora. Yo voy a seguir 10 minutos más máximo porque sí que quiero dejar al final 10-15 minutos para preguntas, que estoy seguro que debe haber muchas preguntas por parte de la audiencia. Entonces, ¿qué es el salario on demand? Que comentamos, ¿no? Damos 8 consejos. El último es implementar salario on demand. ¿Qué es el salario on demand? El salario on demand es una tendencia global. En México, Minu, empezamos con salario on demand hace 2 años. Pero en Estados Unidos, en UK, Australia posiblemente nos llevan 1 año y medio, 2 años de ventaja. Y hay mucha literatura. O sea, digamos, la mitad de las grandes empresas, de las 100 mayores empresas de Estados Unidos, ya utilizan política de salario on demand. ¿De acuerdo? Estamos hablando de Walmart, estamos hablando de Amazon, de grandes empresas que están utilizando ya este tipo de prácticas, porque les da flexibilidad. Es una política de compensación flexible, donde el trabajador elige qué día quiere cobrar su nómina. ¿De acuerdo? Puede tener acceso a su salario sin tener que esperar a los días oficiales de pago, que es un tema más operativo y financiero de las empresas. ¿De acuerdo? Y se espera, y hay muchos estudios sobre eso, mucha literatura que os invito. O sea, hay un estudio muy extenso y muy detallado de EY sobre el on-demand pay, salario on demand, que lo titula el payroll that works for all. Y es un poco lo que decíamos, ¿no? O sea, no es un one size fits all, sino que cada quien pueda empatar, digamos, sus necesidades financieras con su flujo, digamos, de liquidez o de salario. Entonces, hay muchas literaturas sobre esto y estamos convencidos de que para dentro de unos años el 20% de las grandes empresas en Estados Unidos, pero también en otros países, ya utilicen el modelo de pay on demand. ¿De acuerdo? Y estamos viendo que esto va incluso, digamos, a sobrepasar, digamos, algunas soluciones de liquidez, digamos, inmediata que existían hoy en el mercado, ¿no? Como el tema del crédito inmediato o temas de tarjetas de crédito, que son mucho más costosas y son mucho más engorrosas, digamos, para el trabajador. ¿De acuerdo? Es un poco concepto raro que tengas que endeudarte para poder acceder a unos recursos que ya son legalmente tuyos. Es decir, yo ya trabajé, estamos a día 8 de la quincena, trabajemos ya 7 días, ya tengo 7 días acumulados, da igual si me voy voluntariamente, si me corre la empresa, ya son unos recursos que son míos, pero me tengo que esperar hasta el día 15 que me paguen la quincena. Si tengo una eventualidad, es raro que me tenga que endeudar afuera, pedir un crédito para luego por el 15 poder repagarlo, ¿no? Entonces, ese es el concepto de salario on demand, que tú puedas acceder
a tus ingresos a medida que los vas devengando, ¿de acuerdo? Entonces, es una tendencia global, estamos convencidos de ello. Entonces, en Minu somos pioneros en México y llevamos 2 años trabajando. Nuestra misión es mejorar salud financiera, pero estamos convencidos de que la primera solución que teníamos que ofrecer es el salario on demand, porque esto evita endeudamientos innecesarios, esto empodera a las personas, mejora el manejo de sus finanzas personales. ¿Y cómo funciona? Nosotros lo que hacemos en Minu es justo esto, es la aplicación que ven. A través de una aplicación, los trabajadores pueden acceder a su salario ya trabajado sin tener que esperar 24/7 en tiempo real, de manera inmediata, sin tener que esperar al día de la nómina, ¿de acuerdo? Y eso como lo hacemos, no es un préstamo, nosotros no cargamos ni intereses, la transacción, digamos, cada retiro de salario trabajado tiene un costo fijo, da igual si retiro 1.000 pesos, que 2.000, que 3.000, que 10.000 pesos, da igual lo que retira, me cuesta 39 pesos. Si bien hay un acuerdo comercial con Caintra, donde ofrecemos mejores condiciones para los socios de Caintra, por si a alguien le interesa, es algo muy interesante, y es gratuito para la empresa, ¿de acuerdo? Y eso es gratis para la empresa, no interfiere en procesos de nómina, no cambiamos los tiempos del procesamiento de nómina, no cambiamos el tema del flujo financiero, sino que Minu se encarga de hacer llegar ese dinero al trabajador y luego de recuperarlo, digamos, integrándonos en el proceso de nómina, ¿de acuerdo? Es algo muy sencillo, pero que está generando mucha satisfacción tanto en empresas. Hoy ya tenemos más de 100 empresas con las que trabajamos, que en total ellos suman 250.000 trabajadores. Trabajamos con grandes corporativos, trabajamos con empresas públicas de distintos sectores. Yo creo que todos los sectores ya cubrimos, como pueden ver en la imagen, los nombres. Y la verdad que la satisfacción de las empresas es muy elevada y satisfacción de los trabajadores también es muy elevada porque se sienten empoderados, se sienten con la paz mental de que si tienen un imprevisto un sábado en la madrugada que se enferma mi hijo, lo pueden atender, saben que en un segundo van a recibir los fondos en su tarjeta y la verdad que es algo muy, muy conveniente porque está en el celular y muy fácil de utilizar. Entonces, eso es lo que es el salario on demand, lo que ofrecemos en Minu. Hemos estado desarrollando otras soluciones en Minu, de regreso de hecho, donde nosotros el salario on demand, el trabajador lo pueda retirar en dinero a su tarjeta de nómina, nosotros no tiene que abrir ninguna cuenta distinta para trabajar con Minu, o lo puede utilizar para el pago de servicios o la recarga de tiempo, digamos, de tiempo de telefonía, o para despensa, y eso ya tiene unos costos mucho menores para el usuario. Es decir, estamos a día 12, tengo ya 11 días acumulados, recibo un recibo de la CFE, pero como me llegó tarde, la fecha de vencimiento es el 13, no quiero que me cobren el cargo, puedo utilizar mi salario trabajado para pagar ese recibo de la luz, ¿de acuerdo? Ese pago de servicio no tiene un costo de 39 pesos, tiene un costo únicamente de 9 pesos para el trabajador. Que me quedo sin saldo, espero, tengo que llamar a transporte para regresar a casa, estamos a día 13, la nómina es el 15, me quedé sin saldo en el teléfono, no tengo datos, pues igual puedo utilizar Minu y puedo hacer una recarga y eso tiene 0 costo para el trabajador, ¿de acuerdo? Y eso contra mi salario ya devengado. Estamos trabajando ya también con algunos partners para despensa, donde puedo mandar mi salario trabajado a Amazon, a Rappi, a Uber, y quiero pedir, no sé, ya sea para utilizar un Uber, pero es una emergencia, no tengo saldo en Uber, pero sí estamos a día 14, me falta un día para la quincena, sí puedo utilizar mi salario trabajado para cargar mi cuenta de Uber y poder usar ese transporte para cubrir la emergencia, o porque quiero invitar unas pizzas a mis amigos si no tengo liquidez y lo utilizo a través de Minu, ¿de acuerdo? Entonces estamos trabajando en distintas soluciones de ese salario on demand y de usos de ese salario on demand para darle la flexibilidad y la facilidad a los trabajadores y ese empoderamiento y paz mental que comentaba antes. Aparte de eso, en Minu hemos desarrollado el concepto de Academia Minu, que también es totalmente gratuito para las empresas y para los trabajadores, que tiene 2 elementos principales. Uno es una plataforma de educación financiera que se puede hacer a través de una página web o a través de la misma aplicación, donde es contenido
a través de 8 temas. Hemos definido 8 temas. Uno es el de presupuestación, deudas, tarjetas de crédito, gastos vampiro, temas de inversión, temas de Afore, temas de seguros. ¿De acuerdo? Son los 8 temas que tenemos hoy estructurado, digamos, la plataforma, y donde cada tema se ve a través de píldoras. Estamos hablando de vídeos de 2 minutos de duración, 4 o 5 vídeos por tema. Estamos hablando de que en 2 horas te puedes hacer todo el contenido, los 8 temas, en menos de 2 horas, de una manera muy, muy didáctica, de una manera muy, muy, muy aterrizada y muy visual. Cero lectura, es todo vídeos, ¿de acuerdo? Si solo me interesa el tema de invento, yo tengo un tema con deudas, no entiendo, tengo algunos créditos y no entiendo muy bien cómo funciona, me enfoco en el tema de deudas y estamos hablando de unos 15 minutos, 12-15 minutos y me veo el tema de deudas. Y aparte de eso, el segundo elemento que utilizamos en Academia Minu, que también es totalmente gratuito, son pláticas de salud financiera. Es una al mes, es un tema al mes y son temas que nos van pidiendo las empresas o nos van pidiendo los trabajadores de las empresas. ¿De acuerdo? Este año, el último fue el uso de tarjetas de crédito, el anterior fue Afores, el anterior fue sobre buró de crédito, cómo mejoro mi buró, o digo lo que desconozco de buró, y así vamos ofreciendo temas distintos que sean de interés para tanto trabajadores como para empresas. ¿De acuerdo? Entonces estamos justo trabajando en cómo mejoramos Academia Minu, que insisto, no tiene ningún costo para las empresas, en quizás cómo vincularlo a un assessment inicial para poder medir ese nivel de estrés financiero que veíamos antes en la calculadora, y quizás con eso pueda hacer unos planes más aterrizados ya a nivel empresa o a nivel incluso trabajador, ¿no? De qué temas son más relevantes para ellos. ¿De acuerdo? Y ¿cuáles son los beneficios de tanto Salario On-Demand como Academia Minu para las empresas? Lo que hemos visto es disminución de rotación, y eso tenemos hasta datos duros. Estamos haciendo un estudio con Harvard donde vemos la correlación entre ofrecer Salario On-Demand y reducción de la rotación. Tenemos algunos casos concretos muy interesantes de reducción de rotación de niveles del 90 al 40% en menos de un año desde que implementamos Minu. Atracción de talento. La gente prefiere tener este tipo de herramientas, como decíamos antes, que a lo mejor ganar 1.000 pesos más, porque prefieren tener esa flexibilidad, prefieren tener ese empoderamiento, prefieren tener ese tipo de soluciones a la mano, y aumenta productividad. Lo que os decía antes, la mayoría de retiros en Minu suceden en horario laboral. Dado que sucede en horario laboral, pues mejor que sean en Minu, que tardas 3 segundos en hacer un retiro, un acceso a tu salario trabajado, versus tener que hacer un proceso manual donde voy a recursos humanos, donde tengo que ir al banco a entregar papeles o hacer algún tipo de procedimiento para poder solventar una emergencia o un imprevisto que se me ha presentado. ¿Y beneficios para el colaborador? Pues disminuye el estrés financiero, endeudamiento. Esto no genera deuda. Estamos hablando siempre de acceso al salario ya devengado. Nosotros no anticipamos días no trabajados, ¿de acuerdo? Eso es un concepto muy importante. No es un préstamo, es acceder a lo que ya trabajé, lo que ya me gané, lo que ya legalmente es mío, ¿de acuerdo? Sin tener que esperar el día de la nómina. Segundo, muchos trabajadores lo utilizan para evitar comisiones por pago tardío. Lo que decíamos, la fecha de corte de la tarjeta, sabes que no tengo liquidez el 26, cortan la tarjeta, si llego un minuto tarde ya me cobran 700, 800 pesos, pues mejor pago 39 pesos que no los 700, 800 pesos, me pasa lo mismo con la luz, etcétera, etcétera. La gente lo que valora mucho es que es muy fácil de utilizar, es una aplicación, todo el mundo lleva teléfono encima, y sobre todo que es 24/7 y tiempo real, ¿de acuerdo? En el momento que le doy ya un botón de retirar, me llegan los recursos. Y por último, lo que tenemos ahora mucha atracción es el tema de educación financiera. La gente está metiendo los cursos, acabamos de lanzar Academia Minu, todavía no hay tanta divulgación. Algunas empresas sí lo han incorporado a programas de capacitación ya de la empresa, algunas empresas lo están incluso fomentando en grupos, le juntan grupos para ponerle los temas, digamos, de educación financiera, pero muchos trabajadores estamos viendo que lo hacen por cuenta propia. Están metiendo en los cursos, están navegando a través de la plataforma, se ven sus videos o se presentan se suben a los distintos webinars, y la verdad que eso también nos da mucho gusto y nos da mucho orgullo que podamos ayudarles en darles mejores herramientas para su salud y bienestar financiero, ¿verdad? Y un poco hacia dónde vamos, ya tenemos hoy
educación financiera, como decíamos, esta plataforma que estamos mejorando continuamente. Tenemos el desarrollo on demand, no solo hacia tu tarjeta de débito, sino también para pago de servicios o para temas de despensa, que iremos mejorando constantemente para dar mejores beneficios a los trabajadores. Y justo estamos trabajando ya en otras dos necesidades que nos han levantado la mano los trabajadores y las empresas, que es el mundo de ahorros y el mundo de coberturas, ¿no? El mundo de ahorros, por lo que comentaba antes, estamos convencidos de que el punto final es que la gente ahorre para poder afrontar imprevistos, de que la gente ahorre para poder cumplir sus metas y sus sueños, y las coberturas porque estamos convencidos de que son la principal fuente de estrés financiero. Emergencias, sobre todo emergencias médicas, en la gran mayoría de casos, donde gente no tiene asistencias, no tiene ciertas coberturas, y eso les implica unos gastos por encima de lo esperado y genera ese círculo vicioso, esa falta de estrés financiero y todos esos problemas que comentamos antes en la presentación. Y hasta aquí mi presentación y esperando muchas preguntas y mucho interés. Cualquier información adicional en nuestra página web minu.mx o a través de María Inés. Pero ahora comentamos. Muchísimas gracias, Rafael. Sí tenemos, la verdad es que varias preguntas muy buenas. Ahí te las voy a ir haciendo una a una. La primera es, ¿cuánto le cuesta a la empresa implementarlo? No, Minu no tiene ningún costo para la empresa, es totalmente gratuito para la empresa. Insisto mucho en eso. El único costo también es gratuito para el trabajador que se quiera descargar la aplicación, la quiera llevar por tranquilidad, por paz mental, eso también es gratuito. Únicamente tiene el costo de las transacciones que realiza el colaborador, pero no tiene ningún costo para la empresa y no cambia ningún proceso la empresa. No digo, nosotros fondeamos todos los retiros, nosotros nos adaptamos al proceso de nóminas, no tiene ninguna implicación para la empresa. Muchas gracias, Rafael. Otra de las preguntas es, para implementar este beneficio de salario on demand, ¿necesito a personas adicionales a mi equipo de nómina? No, realmente no. O sea, nosotros manejamos como dos esquemas dependiendo del tamaño de la empresa. Nosotros manejamos empresas de hasta 2.000, 3.000 trabajadores que se manejan a través de un portal de administración y tenemos, digo, encuestas y testimoniales de que esto no les lleva más de X minutos, 3, 4, 5 minutos por quincena o por periodo de nómina para administrarlo. Es muy fácil de administrar, es todo muy automatizado. Y el otro esquema que utilizamos ya con empresas más grandes, mayores, hacemos cierta integración tecnológica, ¿no? Donde nos integramos para que todo sea 100% automatizado. Entonces ya no hay ninguna necesidad, digamos, de factor humano o de manos para poder ofrecer este beneficio. Gracias, Rafael. Otra de las preguntas es, ¿cómo mis empleados pueden tener acceso al programa de educación financiera? Sí, eso va muy de la mano. Nosotros, digo, firmamos acuerdos con empresas, ¿no? Un convenio de colaboración, y con eso pueden tener acceso ya sea Academia Minu o Minu Salario on Demand o uno de los dos, o los que quieran, digamos, normalmente van de la mano, pero es a través de firmar un acuerdo con nosotros para poderles darles acceso ya a los trabajadores al programa de educación financiera. Como decía, Academia Minu tiene estos dos elementos que ya están en marcha. Uno es la educación financiera, el portal, digamos, donde están los temas, que se pueden acceder a través de la página web o a través de la aplicación de Minu. Es muy sencillo, a través de la aplicación pueden ver sus videos y pueden seguir, digamos, el temario. Y el otro son las pláticas, donde las pláticas lo que hacemos normalmente es coordinarnos en la comunicación de las pláticas, lo coordinamos con recursos humanos, con el área de comunicación, para poder divulgar a los trabajadores las pláticas sobre los distintos temas y que se puedan subir a los webinars masivos que hacemos en Minu, ¿no? Estos son como los dos elementos que existen hoy. Y el tercero que estamos trabajando, que igual es gratuito para las empresas, es una feria de salud financiera, ¿no? Donde muchas empresas tienen la feria de los beneficios o tienen la feria del bienestar, normalmente una vez al año. Entonces queremos subirnos con una feria de salud financiera, donde igual, depende si estamos viendo este año hacerlo virtual por el tema de la pandemia, pero sería igual como una feria virtual donde habría distintos stands con distintos stands de distintos temas para que la gente se pueda acercar proactivamente y preguntar inquietudes, dudas. Y eso todo es crear conciencia en la gente de que tiene las herramientas, de que el contenido está ahí, las pláticas, y que se acerquen y sin miedo, ¿no? Muchas gracias, Rafael.
Dice, otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia del salario on demand y una caja de ahorro? Nosotros ya contamos con caja de ahorro. Sí, normalmente digo, nosotros también convivimos, muchas de las empresas que mostramos antes en las que trabajamos ya tienen caja de ahorro también, ¿no? Normalmente convivimos. Normalmente las cajas de ahorro están más enfocadas en lo que son créditos, ¿no? Es decir, o sea, ahorros, digamos, hay trabajadores que aportan recursos, ahorros, y que esos recursos se utilizan normalmente para créditos, ¿no? Depende, suelen ser créditos nómina, incluso créditos hipotecarios, digamos, pero suelen ser créditos de mayor monto y a mayor plazo. O sea, no son soluciones de liquidez intranómina, de que a lo mejor necesito 2.000 pesos para afrontar una emergencia o afrontar, digamos, mis gastos hasta el periodo de nómina. Esa es la principal diferencia, ¿no? Minu, nuestro salario on demand, es acceso a lo que tú ya trabajaste, ¿de acuerdo? Entonces, no te estoy adelantando días futuros ni nóminas futuras, únicamente te estoy dando acceso a lo que tú ya trabajaste. Y la segunda gran diferencia es que normalmente las cajas de ahorro tienen unos criterios de admisión, ¿no? Normalmente tienes que ser socio, para ser socio tienes que o haber aportado ahorros, el haber aportado, digamos, o el haber tenido cierta antigüedad en la empresa. Entonces, lo que estamos viendo nosotros, muchas empresas en las que trabajamos que tienen caja de ahorro, es que las cajas de ahorro dejan fuera entre el 30 y el 50% de la plantilla, que muchas veces son los que tienen más estrés financiero y más necesidades, porque quizás son niveles más operativos, donde hay más rotación y a lo mejor tienen menos antigüedad, tienen salarios incluso más bajos y necesitan una solución de liquidez, y el salario on demand es para todos. Es decir, el salario on demand no discrimina, digamos, no tiene reglas de acceso, es para todos y por eso se complementan muy bien. O sea, trabajamos incluso con empresas con cajas de ahorro o con empresas que tienen bancos en el grupo, o trabajamos con bancos. Es decir, nosotros damos Minu, estamos ya con algún banco ofreciendo a los trabajadores Minu y cuando tienen acceso a créditos, etcétera, pero son necesidades distintas, ¿no? Muchas gracias, Rafael. Aquí ya hay, por premura del tiempo, hay varias preguntas. Voy a tratar de hacerlas todas de una sola. ¿Existe un tope de retiro de dinero? Y también preguntan si estas operaciones le cuestan a la empresa o al trabajador y si genera algún tipo de intereses, de cobro de intereses. Va, trato de responderlo muy rápido. Digamos, hay una serie de parámetros. Nosotros normalmente también queremos que la gente tome mejores, buenas decisiones. Entonces hay una serie de parámetros candados para asegurar que eso sucede. Primer candado, nosotros no recomendamos que el acceso al salario on demand sea el 100% del salario ya trabajado. Hay un parámetro, digamos, entre un 30 y un 50% de acceso. Es decir, si yo ya trabajé 7 días, acumulé 7.000 pesos, no damos acceso a los 7.000 pesos, normalmente damos acceso entre un 30 y un 50% de eso. ¿De acuerdo? Entonces ya no. ¿Para qué? Para que el día de la nómina sigan teniendo liquidez. Segundo, hay un número de retiros máximo. No queremos que la gente retire todos los días. Sería muy difícil tomar decisiones, hacer presupuesto diario. Entonces, normalmente limitamos los retiros a 5 retiros quincenal o mensualmente. ¿De acuerdo? Entonces, eso también es importante. Tercero, desde un punto de vista de costo, es importante mencionar que nosotros solo cobramos los 2 primeros retiros. Es decir, si yo en la quincena necesito hacer 4 retiros, que está dentro del límite, pero solo cobramos los 2 primeros. ¿De acuerdo? Eso es bueno también mencionarlo, porque no queremos justo el perjudicar, digamos, en costo a los trabajadores. Sobre el costo, no tiene ningún costo para la empresa, tiene 0 costo para la empresa, no tiene ningún costo para el trabajador que se baja la aplicación. Normalmente nuestros usuarios, es algún dato muy curioso que quiero dejarles, se meten 11 veces al mes en la aplicación. Es decir, no es que hagan 11 retiros, no estoy hablando de retiros, o sea, se meten 11 veces porque les parece muy interesante ver cómo se va acumulando su salario. O sea, es un dato muy relevante. O sea, nosotros damos en la aplicación, que veían antes la imagen, les decimos cuánto llevan acumulado de salario, cuánto de esto pueden retirar y cuántos días faltan para la nómina, porque si falta un día para la nómina, pues no queremos que retires, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos los calendarios de nómina integrados, es información que muchas veces los trabajadores desconocen, pero la ven muy útil. Ellos quieren saber cuándo va a caer la nómina, cuánto lleva acumulado, entonces se meten muchas veces y eso no tiene ningún costo para ellos. El único costo es cuando hacen retiros. Insisto, el estándar, digamos, en esquemas quincenales mensuales son 39 pesos por retiro. Hay unas condiciones favorables para socios de CAINTRA, independientemente del monto. Da igual si retiran 1.000 pesos, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Únicamente cobramos 39 pesos por retiro y únicamente cobramos los 2 primeros retiros por periodo de nómina. Es decir, si alguien hace 4 retiros, solo se le cobraría el primero y el segundo. ¿De acuerdo?
y no tiene ningún tipo de interés. Es el único costo. Esto es un costo transaccional, como si fuese un cajero, digamos, virtual. No hay ningún otro tipo de costo, ni interés, ni nada. Muchas gracias, Rafael. Pues bueno, para ir cerrando, la verdad, quisiera pedirte si tuvieras algún mensaje final para todos los que nos están escuchando, alguna recomendación, ya para finalizar. Sí, yo de verdad sí creo, estamos convencidos que la salud financiera no es un problema solo de los trabajadores, es un gran problema para las empresas, y creo que como empresarios, como responsables de equipos de recursos humanos, tenemos que darles las herramientas, tanto en educación como soluciones que existen en el mercado. La tecnología nos ha facilitado muchas de esas soluciones para que los trabajadores puedan administrarse mejor y puedan mejorar su bienestar y cumplir sus sueños y metas. Muchísimas gracias a vosotros. Pues muchísimas gracias, Rafael, y también muchas gracias, María Inés, por compartirnos, la verdad, que herramientas para construir el bienestar financiero de todos nuestros colaboradores, y así, pues, como ya nos platicaron, obtener una mayor productividad, una retención y disminuir la rotación, y al contrario, atraer, ¿no?, talento con todos estos beneficios. Y pues bueno, también agradecemos a todos ustedes por su participación. Les adelanto, bueno, les dejo por acá el contacto de María Inés, y les adelanto que tenemos condiciones preferenciales para todos nuestros socios CAINTRA y los asistentes a este webinar al contratar este servicio. Entonces, estaremos muy atentos si requieren alguna cita para mayor detalles de esta solución. Por aquí les dejo el correo electrónico de María Inés, su número de celular y adicional el QR, y los va a mandar directo al WhatsApp de María Inés. Entonces, los invitamos a contactarla. Y pues bueno, les recordamos también que les vamos a estar haciendo llegar la presentación a sus correos electrónicos proporcionados en el registro. Seguimos trabajando para que la experiencia sea algo inolvidable para ustedes. Les agradecemos muchísimo tomarse unos minutos para contestar una encuesta una vez que finalice esta sesión. Sin más por el momento, nos despedimos esperando verlos en nuestros próximos webinars. Gracias, Rafa. Muchas gracias, María Inés. Muchas gracias a todos. Gracias, Rafa. Gracias, Pilar. Hasta luego. Saludos a todos. Buen día.